Hoy quiero contarte una historia. No solo la historia de David y Goliat que todos conocemos, sino la que se libra dentro de nosotros. Esta es una serie sobre fe, miedo y las batallas interiores que nos definen. Esto es, los gigantes que no se ven. Comencemos con el primer episodio, el gigante que vive en el silencio. Antes de que David viera a Goliat, ya conocía el miedo. Pero no el miedo que te hace gritar y salir corriendo. No, él conocía un miedo mucho más sutil, uno que se esconde en el rincón más oscuro de tus pensamientos, justo cuando crees que nadie te escucha. Es ese miedo que se disfraza de prudencia, que te susurra al oído y se presenta como si fuera pura lógica. Te dice, no puedes, es demasiado arriesgado, mejor no lo intentes. Mientras los soldados de Israel miraban al gigante filisteo, su miedo hablaba con lógica. Decían, es demasiado grande, es imposible vencerlo. Analizaban su altura, su armadura, su lanza. Su miedo era un cálculo matemático que siempre daba como resultado la derrota. Pero David escuchaba una voz diferente. En su mente, el pensamiento no era sobre el tamaño del gigante, sino sobre su espíritu. Él pensaba, Dios no está con él. Y esa pequeña, pero abismal diferencia, lo cambió todo. La reflexión aquí es simple pero poderosa. El gigante crece cada vez que lo nombras con miedo. Cuando te enfocas en su tamaño, en su poder, en lo imposible que parece, le estás dando más fuerza de la que realmente tiene. Tu miedo lo alimenta, lo hace más grande, más invencible. Pero cuando cambias el enfoque y te preguntas ¿dónde está Dios en esa ecuación?, el gigante empieza a encogerse. Esto nos lleva al segundo episodio, el Valle de las Comparaciones. El Valle de Ela no solo separaba a dos ejércitos, separaba dos formas completamente distintas de mirar la vida, dos perspectivas. De un lado, estaba un ejército entero paralizado. ¿Por qué? Porque se comparaban a sí mismos con el gigante. Se medían contra su altura, su fuerza, su armadura. Y en esa comparación siempre salían perdiendo. Se sentían pequeños, débiles, insignificantes. David, en cambio, hacía una comparación diferente. Él no se medía contra Goliat. Él se comparaba con la grandeza y el poder de su Dios. Su punto de referencia no era el problema que tenía delante, sino la inmensidad de quien lo respaldaba. Por eso, mientras los soldados estaban obsesionados midiendo la armadura del gigante, la mente de David viajaba a otro lugar. Recordaba las largas noches solitarias en el campo, cuidando las ovejas de su padre. Recordaba cómo, sin testigos, sin aplausos, sin nadie que lo viera, había sido protegido de un león y de un oso. Esas victorias silenciosas forjaron su confianza. La lección es clara, nunca te midas con tu problema. No te compares con la dificultad, con el tamaño del obstáculo. Mídete con tu fe. Cuando tu punto de referencia es la fe, descubres una fuerza que no sabías que tenías. Dejas de ver tus limitaciones y empiezas a ver las posibilidades infinitas de Dios. Y así llegamos al tercer episodio. La piedra que no era una piedra. Cuando David se agachó a recoger 5 piedras lisas del arroyo, no estaba simplemente eligiendo armas. Para él, esa piedra en su mano era mucho más. Era memoria, era un recordatorio tangible de la fidelidad de Dios en su pasado. Imagina la escena. David coloca la piedra en su honda y empieza a girarla. Cada giro no era solo para ganar impulso. Cada vuelta traía a su mente una victoria olvidada, un momento en que Dios había estado con él. Con un giro, recordó la noche en que enfrentó al león para salvar a una de sus ovejas. Con otro giro, la vez que luchó contra el oso. Con otro más, recordó las noches oscuras y solitarias en el campo, sintiendo la presencia protectora de una voz que nunca le había fallado. David no lanzó una simple piedra con fuerza bruta. Lo que lanzó fue certeza. Lanzó la convicción acumulada de todas las veces que Dios había demostrado ser fiel. La reflexión es profunda. La fe verdadera no se alimenta de resultados futuros que esperamos ver. Se alimenta de recuerdos. Se nutre de todas las veces que miramos atrás y vemos la mano de Dios obrando
incluso cuando no lo entendíamos. Tu historia con Dios es tu arsenal. Cada oración contestada, cada consuelo recibido, cada prueba superada, es una piedra en tu honda. Y esto nos conduce al corazón de la batalla, en el cuarto episodio, el gigante que ya había caído. Todos piensan que la batalla se decidió cuando la piedra golpeó la frente de Goliat. Pero la verdad es que el gigante ya había sido derrotado mucho antes. Antes de caer físicamente al suelo, Goliat cayó en el corazón de David. Cayó en el momento en que David decidió no tenerle miedo. En el instante en que el miedo ya no encontró lugar donde esconderse en su mente. El golpe físico fue rápido, casi instantáneo. Pero la decisión de enfrentarlo fue un proceso lento, profundo y deliberado que ocurrió en su interior. Fue una batalla ganada en el silencio de su espíritu, mucho antes de que se escuchara el estruendo en el valle. David caminó hacia Goliat no con la esperanza de ganar, sino con la certeza de que ya había ganado, porque sabía quién peleaba a su lado. Esta es una de las verdades más grandes de la vida espiritual. Las batallas más importantes se ganan dentro antes de ganarse fuera. La victoria externa es solo el eco de una victoria interna. Cuando conquistas tu propio miedo, tu duda y tu inseguridad, el enemigo externo pierde todo su poder sobre ti. Ahora, avancemos al quinto episodio. Después de la victoria. Cuando el gigante finalmente cayó, un silencio profundo se apoderó del valle. Pero no era el silencio del asombro por la hazaña de un joven pastor. Era un silencio de revelación. Los que antes estaban paralizados por el miedo, de repente vieron con claridad. Vieron que su perspectiva había estado equivocada todo el tiempo. Y lo más admirable de todo fue la reacción de David. No se paró a celebrar su propia fuerza, su puntería o su valentía. No levantó el puño en señal de orgullo. En cambio, su victoria fue una confirmación de su confianza. Para él, el resultado no era una sorpresa, era la consecuencia natural de su fe. No dijo, miren lo que yo hice, sino, miren lo que Dios hizo a través de mí. La reflexión aquí es un llamado a la humildad. La victoria verdadera, la que viene de Dios, no te engrandece, no infla tu ego. Al contrario, te vuelve humilde. Te hace consciente de que la fuerza no vino de ti, sino a través de ti. Te recuerda que eres un instrumento en manos de un poder mucho más grande. Una victoria que te hace arrogante es una victoria vacía. Una victoria que te acerca a Dios con gratitud es una victoria que transforma tu alma. Y finalmente, llegamos al sexto y último episodio. El gigante que regresa. Sería bonito pensar que una vez que derrotamos a un gigante, desaparece para siempre. Pero la vida no funciona así. Porque los gigantes no mueren definitivamente. Simplemente cambian de forma. Ayer se llamaba Goliat. Hoy, para ti, quizás se llama ansiedad, esa opresión en el pecho que no te deja respirar. Quizás se llama culpa, el peso de errores pasados que te persiguen. Puede que tu gigante sea el miedo al fracaso, que te paraliza y te impide soñar. O quizás se llama soledad, ese sentimiento de estar desconectado en un mundo lleno de gente. Los gigantes regresan, con otros nombres, con otras armaduras, pero su estrategia es la misma: hacerte sentir pequeño y sin esperanza. Pero la lección de David sigue viva. La estrategia para vencerlos sigue siendo la misma. La reflexión final de esta serie, el mensaje que quiero que te lleves en el corazón, es este. El miedo desaparece cuando sabes quién pelea contigo. No se trata de no tener gigantes, se trata de recordar quién está de tu lado en la batalla. Y mientras recuerdes eso, mientras alimentes tu fe con los recuerdos de su fidelidad, mientras te midas con su grandeza y no con tu problema, ningún gigante, absolutamente ningún gigante, será eterno. Gracias por acompañarme en este viaje. Si esta historia te ha inspirado, compártela con alguien que esté enfrentando a su propio gigante. Y no olvides suscribirte para más reflexiones como esta. Hasta la próxima.